prepárate para adentrarnos en uno de los misterios más escalofriantes de la historia. Jack el Destripador. Exacto, nos trasladamos a Londres de 1888 a las calles oscuras y laberínticas de Whitechapel, donde el miedo se respiraba en cada esquina. tan denso como la niebla. Es increíble como un caso de hace más de un siglo aún nos fascina. Ya. ¿Qué es lo que hace que Jack el Destripador siga vivo en nuestra imaginación? Quizás sea la combinación de lo brutal de los crímenes con el hecho de que nunca se resolvió. Para esta inmersión tenemos varios textos que detallan los asesinatos, las víctimas y los principales sospechosos, listos para analizarlos. Por supuesto. Empecemos por entender el contexto. Whitechapel en 1888 era un hervidero de pobreza, enfermedades y desesperanza, un caldo de cultivo perfecto para la tragedia. Hablas de calles empedradas, falta de higiene, niebla que se colaba por todas partes. Sí. ¿Cómo era la vida en Whitechapel para la gente común? Imagina miles de personas hacinadas en barrios marginales, muchos obligados a recurrir a la prostitución para sobrevivir. La industrialización atrajo a mucha gente a Londres, pero no había trabajo ni oportunidades para todos. Y en este ambiente opresivo emerge la figura de Jack el Destripador. Sus primeros asesinatos conmocionaron a la ciudad. No era solo la brutalidad, sino también las mutilaciones específicas, un modus operandi que lo hacía único. Exacto. Las víctimas, todas mujeres, eran brutalmente asesinadas y sus cuerpos, digamos que el asesino tenía un conocimiento anatómico que aterrorizó más a la población. Hablemos de las víctimas porque es crucial recordar que detrás de las estadísticas hay historias humanas. Se suele hablar de las víctimas canónicas. ¿Puedes explicar a qué se refiere este término? Claro, se considera que hay 5 víctimas que sin duda fueron asesinadas por Jack el Destripador. Los asesinatos comparten un modus operandi similar y ocurrieron en un periodo de tiempo y área geográfica muy concretos. Marian Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Cada una con su propia historia, sus propias circunstancias. Empecemos con Mary Ann Nichols, la primera víctima canónica. Encontrada el 31 de agosto de 1888 en Bucks Row, hoy Durward Street. Tenía 43 años y, como muchas otras mujeres en Whitechapel, se veía obligada a prostituirse para sobrevivir. Y tan solo una semana después, Annie Chapman, de 47 años, fue encontrada asesinada con la misma brutalidad en Henry Street. Ambas mujeres fueron víctimas de la pobreza y la marginación. Sus historias nos recuerdan la precariedad en la que vivían muchas mujeres en aquella época. Con cada asesinato, el miedo se apoderaba más de Whitechapel. ¿Cómo era posible que Jack el Destripador se desvaneciera en el aire una y otra vez? Tan ineficaz era la policía. La falta de iluminación jugaba a su favor. Las calles estaban sumidas en la oscuridad, lo que le permitía acechar a sus víctimas y desaparecer sin dejar rastro. Además, muchos habitantes de Whitechapel, especialmente las prostitutas, desconfiaban de la policía. ¿Por qué desconfiaban de la policía? No deberían haber acudido a ellos en busca de protección. La corrupción policial era un problema grave. Las mujeres que se atrevían a denunciar abusos a menudo se encontraban con la indiferencia o incluso la culpabilización. Era un círculo vicioso de miedo y silencio que sin duda beneficiaba al destripador. Mientras la policía buscaba respuestas en un laberinto de callejones y sospechosos, la prensa sensacionalista se cebaba con el horror. Exacto. Los periódicos publicaban detalles escabrosos alimentando el pánico colectivo y convirtiendo a Jack el Destripador en una leyenda urbana. Una leyenda que por desgracia se cobró más víctimas. El 30 de septiembre de 1888, la misma noche se encontraron los cuerpos de Elizabeth Stride, conocida como Longlies, y Catherine Eddowes. 2 asesinatos en una sola noche. Imaginen el terror que se apoderó de Whitechapel. La sensación de que el asesino podía estar en cualquier lugar acechando en la oscuridad. Y la policía sin respuestas cada vez más presionada. Y el horror culminó con el asesinato de Mary Jane Kelly el 9 de noviembre de 1888. La más joven de las víctimas canónicas, con tan solo 25 años, fue asesinada en su propia habitación. Y este crimen, por su brutalidad y ensañamiento, superó a todos los anteriores. 5 vidas truncadas, 5 historias que nos recuerdan la vulnerabilidad de aquellos que viven al margen de la sociedad. Y a pesar de todos los esfuerzos, la identidad de Jack el Destripador sigue siendo un misterio. La policía investigó a cientos de sospechosos, pero nunca se pudo identificar al culpable con certeza. Algunos nombres, sin embargo, han resonado a lo largo de la historia. Nombres que nos acercan a la oscuridad de la mente humana, a la búsqueda de respuestas en un caso que parece no tenerlas. Y ahí es donde la intriga se intensifica. Empecemos por uno de los sospechosos más controvertidos, Aaron Kosminski, un barbero polaco que vivía en Whitechapel. Kosminski fue señalado por su comportamiento errático y su supuesto odio hacia las mujeres. Lo interesante es que se encontraron coincidencias de ADN mitocondrial entre familiares vivos de Kosminski y un chal que se cree que pertenecía a Catherine Eddowes. Parece una prueba irrefutable. Caso resuelto. No tan rápido. La fiabilidad de estas pruebas de ADN ha sido cuestionada por expertos. Es posible que la muestra del chal estuviera contaminada.
¿Es la metodología utilizada lo suficientemente rigurosa como para considerarla una prueba definitiva? O sea que a pesar de los avances científicos, la sombra de la duda persiste. Exactamente. Y eso nos lleva a otro sospechoso intrigante Montague John Druid, un abogado de clase alta que se suicidó poco después de los asesinatos. Un suicidio que podría ser una confesión. Es posible. O simplemente la mente atormentada de alguien incapaz de soportar la presión de ser sospechoso. Esa es una de las teorías. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes que vinculen a Druid con los crímenes. Su suicidio podría haber sido una coincidencia, o como sugieren algunos relacionado con su supuesta homosexualidad, un estigma social en la época victoriana. Es curioso cómo los prejuicios de una época pueden influir en una investigación, ¿verdad? Otro sospechoso que ha capturado la imaginación del público es Walter Sickert, el famoso pintor impresionista. La teoría de Sickert se basa en la idea de que sus pinturas podrían contener pistas sobre los crímenes o que su interés por el caso era una señal de su culpabilidad. Pistas ocultas en sus obras. Suena algo sacado de una novela de misterio. ¿Qué hay de cierto en esto? La realidad es que la mayoría de los expertos consideran que la evidencia contra Sickert es circunstancial. Es fácil ver patrones donde no los hay, especialmente cuando se trata de un caso tan misterioso como este. Y hablando de teorías extravagantes, no podemos olvidar la teoría de la conspiración real. Ah, sí, la teoría que involucra al príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, y un supuesto hijo ilegítimo. Según esta hipótesis, los asesinatos fueron una tapadera para silenciar a las mujeres que conocían el secreto. Una trama digna de una película, pero siendo realistas, hay algo de verdad en ella. La mayoría de los historiadores la descartan como pura especulación. Sin pruebas sólidas que la respalden, se basa en rumores y conjeturas. Es más una fantasía que una teoría real. Parece que la verdad se nos escapa entre los dedos. Y luego tenemos el caso de James Maybrick, un comerciante de algodón cuyo diario supuestamente escrito por él contenía una confesión. El diario de Maybrick causó un gran revuelo cuando se descubrió en 1992, pero su autenticidad ha sido cuestionada por numerosos expertos. Muchos creen que es una falsificación, un intento de aprovecharse del morbo que aún despierta a Jack el Destripador. Un misterio dentro de otro misterio. ¿Y qué hay de Francis Tomblety, el curandero estadounidense que estaba en Londres durante los asesinatos? Tomblety fue arrestado por conducta indecente y luego huyó a Estados Unidos. Su misoginia y su colección de úteros humanos lo convirtieron en sospechoso, pero al igual que con otros sospechosos, las pruebas son escasas. Cada sospechoso que analizamos nos lleva a un callejón sin salida. Es posible que Jack el Destripador fuera una persona totalmente desconocida para la policía, alguien que nunca despertó sospechas. Esa es una posibilidad real. Después de todo, han pasado más de 130 años desde los asesinatos. Es probable que muchas pistas se hayan perdido o destruido con el tiempo. Es frustrante, pero también fascinante. La incertidumbre es en cierto modo el combustible que mantiene viva la leyenda de Jack el Destripador. Absolutamente. Y esa incertidumbre ha dado lugar a una infinidad de teorías alternativas, algunas más plausibles que otras. Por ejemplo, ¿qué otras posibilidades se han barajado? Bueno, a quienes creen que Jack el Destripador era una mujer. Una mujer. Sí, una comadrona, por ejemplo, que tendría los conocimientos anatómicos necesarios para realizar las mutilaciones. Y que podría haber accedido a las víctimas con más facilidad. Una mujer asesina en serie en la época victoriana, eso sí que es un giro inesperado. ¿Debe haber evidencia que respalde esta teoría? La verdad es que no. Es más una especulación que una hipótesis con fundamento. Las fuentes que tenemos no mencionan ninguna mujer sospechosa que haya sido investigada seriamente por la policía. Ya veo. ¿Y qué hay de la teoría de que los asesinatos fueron obra de un grupo de personas, una especie de conspiración macabra? Esa teoría también ha circulado durante años, pero al igual que la del asesino femenino carece de pruebas concluyentes. Es cierto que algunos aspectos de los crímenes podrían sugerir la participación de más de una persona, como la rapidez y precisión de las mutilaciones, pero también hay argumentos en contra. Es como si cada paso que damos nos adentrara más en el laberinto, ¿verdad? Más teorías, más sospechosos, pero ninguna respuesta definitiva. Exactamente. Y eso es lo que hace que el caso de Jack el Destripador sea tan fascinante. Es un rompecabezas sin resolver, un recordatorio de que la verdad a veces se esconde en las sombras del pasado. Hablando de personas que se mueven en las sombras, hay un sospechoso que resulta especialmente inquietante por su profesión, un oficial de policía. Te refieres a Bowden Endicott, ¿no? Sí. Un agente que patrullaba las calles de Whitechapel durante la época de los asesinatos. Algunos investigadores, como el historiador Rod Beatty, lo señalan como principal sospechoso. ¿Y qué lo convierte en un sospechoso tan convincente para Beatty? ¿Qué pruebas hay en su contra? Su acceso a la escena del crimen y su conocimiento de los procedimientos policiales son puntos importantes.
Eso le habría permitido cometer los crímenes y luego manipular las evidencias o incluso desviar la atención hacia otros sospechosos. La posibilidad de que el asesino fuera alguien encargado de hacer cumplir la ley es aterradora. Pero si no hay pruebas sólidas, ¿por qué Beatty lo considera el principal sospechoso? Beatty argumenta que la falta de evidencias podría ser en sí misma una evidencia. Según su teoría, Endicott habría utilizado su posición para encubrir sus crímenes de manera tan efectiva que incluso después de más de un siglo no se ha podido encontrar nada que lo incrimine. Es una teoría interesante, pero sin pruebas concretas resulta difícil de creer. Y hablando de personajes que parecen sacados de una novela, hay un sospechoso que me ha llamado la atención, Arthur Conan Doyle. Ajá, el mismísimo creador de Sherlock Holmes. Es una teoría que ha generado mucho debate entre los entusiastas del caso. La idea de que el padre de las historias de detectives más famosas del mundo pudiera estar involucrado en uno de los crímenes sin resolver más notorios es sin duda irresistible. ¿De dónde surge esta teoría? Algunos investigadores señalan la formación médica de Conan Doyle y su familiaridad con la anatomía humana como posibles indicios. Además, hay registros que sugieren que podría haber estado presente en la escena de uno de los crímenes. Conan Doyle en la escena del crimen, eso sí que es sorprendente. ¿Y qué dicen los que defienden esta teoría sobre sus posibles motivaciones? Se especula que Conan Doyle, fascinado por el caso, podría haber estado llevando a cabo su propia investigación paralela y que al descubrir la identidad del verdadero asesino decidió encubrirlo por alguna razón, tal vez para proteger a alguien importante o simplemente porque le atraía la idea de crear un misterio impenetrable. Un misterio creado por el maestro del misterio. Suena a una trama de una de sus propias novelas. Pero siendo realistas, ¿hay alguna prueba que respalde esta teoría? No hay pruebas concluyentes. Algunos ven en sus obras literarias pistas o mensajes ocultos, pero la mayoría de los expertos consideran que se trata de interpretaciones subjetivas. Al final, la teoría de Conan Doyle, aunque atractiva, no se sostiene por sí sola. Parece que cada camino que tomamos nos lleva a un callejón sin salida. Es posible que nunca sepamos la verdad sobre la identidad de Jack el Destripador. Que este caso permanezca para siempre en el reino de lo inexplicable. Es una posibilidad. El tiempo ha borrado muchas de las huellas que podrían habernos conducido al culpable. Las evidencias son escasas y las teorías, aunque abundantes, se basan en especulaciones. Es frustrante, pero también es lo que hace que este caso sea tan cautivador. La incertidumbre del misterio sin resolver la sombra de un asesino que se desvaneció en la niebla. Exactamente. Y esa fascinación perdura hasta nuestros días. Jack el Destripador se ha convertido en un ícono de la cultura popular, inspirando libros, películas, series de televisión e incluso videojuegos. Es cierto. Su figura ha mitificado, convirtiéndose en una especie de personaje macabro y enigmático que nos recuerda la oscuridad que puede esconderse en el corazón humano. Un recordatorio de que la maldad puede adoptar muchas formas, incluso las más inesperadas. Y también nos recuerda la importancia de no olvidar a las víctimas. Las mujeres que perdieron sus vidas en las calles de Whitechapel no eran personajes de ficción, sino personas reales con historias, familias, sueños. Al analizar este caso, es inevitable reflexionar sobre las condiciones sociales que permitieron que ocurriera. La pobreza, la desigualdad, la violencia, factores que lamentablemente siguen presentes en nuestra sociedad. ¿Crees que el caso de Jack el Destripador nos puede enseñar algo sobre el presente? Sin duda. El caso nos invita a mirar no solo hacia el pasado, sino también hacia el presente. A preguntarnos qué podemos hacer para construir un mundo más justo y seguro para todos, un mundo donde la tragedia de Whitechapel no se repita. Es una reflexión necesaria. Y ahora, después de adentrarnos en las oscuras calles de Whitechapel y analizar las principales teorías sobre Jack el Destripador, creo que es momento de diseño. Dejar espacio para aceptar que quizás algunos misterios nunca se resuelvan. Precisamente, a pesar de todos los avances en la investigación criminal, el caso de Jack el Destripador sigue siendo un enigma. Las pruebas son escasas, las teorías abundan, pero ninguna nos da una respuesta definitiva. Quizá la verdadera identidad del asesino se pierda para siempre en las brumas del tiempo. Es una idea que nos deja con una sensación de inquietud, ¿verdad? Saber que alguien capaz de cometer actos tan atroces pudo salirse con la suya, que la justicia nunca se hizo. Sin duda, pero también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre esa dualidad entre el bien y el mal que todos llevamos dentro, y nos recuerda que la maldad puede manifestarse en cualquier lugar, en cualquier momento, incluso en los rincones más oscuros de una ciudad aparentemente civilizada. Es una lección aleccionadora. Más allá del horror y la incertidumbre, ¿qué nos deja el caso de Jack el Destripador? ¿Qué podemos aprender de él? Nos deja un legado complejo y multifacético. Por un lado, ha alimentado nuestra fascinación por lo macabro, por esos rincones oscuros de la mente humana. Ha inspirado innumerables obras de ficción, desde novelas hasta películas y series de televisión, contribuyendo a la creación del género del thriller psicológico. Es cierto, Jack
El Destripador se ha convertido en un arquetipo, un símbolo del asesino serial despiadado e inteligente, una figura que desafía a las autoridades y se burla de la razón. Exactamente. Su impacto en la cultura popular es innegable. Su nombre evoca imágenes de misterio-terror, una época victoriana envuelta en sombras, donde el miedo se palpaba en cada esquina. Pero también es importante recordar que detrás del mito de la leyenda hay una realidad histórica. Las víctimas de Jack el Destripador no eran personajes de ficción, sino mujeres reales con vidas, sueños y seres queridos que las lloraron. Absolutamente. Y es fundamental que al explorar este caso no olvidemos la tragedia humana que representa, la vulnerabilidad de las mujeres que vivían en la pobreza, la indiferencia de la sociedad ante su sufrimiento, la brutalidad de los crímenes. Todo esto debe formar parte de nuestra reflexión. Son aspectos que debemos tener presentes al analizar cualquier caso criminal, ¿verdad? No perder de vista a las víctimas y el contexto social en el que se desarrollan los hechos, porque cada crimen, cada acto de violencia nos habla de la sociedad en la que ocurre. Sin duda. La historia de Jack el Destripador no es solo la historia de un asesino, sino también una historia de desigualdad, injusticia y violencia. Una historia que, por desgracia, sigue resonando en el presente. La violencia contra las mujeres, la pobreza, la marginación, son problemas que aún persisten en nuestra sociedad. Problemas que debemos combatir con todas nuestras fuerzas. Por eso, al estudiar el pasado, al analizar casos como el de Jack el Destripador, podemos aprender lecciones valiosas para el presente. Lecciones que nos pueden ayudar a construir un futuro mejor. El caso nos recuerda que la lucha por un mundo más justo y seguro es una tarea que nunca termina. Una tarea que nos incumbe a todos. Y aunque la identidad de Jack el Destripador siga siendo un misterio, la búsqueda de